Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues bienvenidos a esta clase de nuestra asignatura El mensaje liberador de Jesús. Ustedes han analizado, han reflexionado en la clase anterior sobre el tema central de la predicación, de la enseñanza de Jesús de Nazaret, el reino de Dios. Hemos visto juntos cómo este tema, esta realidad a la que él llama el reino de Dios, polarizó todos los esfuerzos, toda la energía, todo el empeño de la vida pública de Jesús de Nazaret. Incluso dio la vida por esa realidad llamada reino de Dios. Ahora bien, Jesús no solamente enseñó, no fue un teórico de la religión. Más bien, Jesús encarnó también, es decir, historizó, realizó acciones proféticas que anticiparon, digámoslo así, o hicieron concreto ese mensaje del reino de Dios. Realizó gestos, realizó acciones que fueron provocadoras para la sociedad de su tiempo, tanto para las autoridades religiosas como para las autoridades políticas. Finalmente, tanto la prédica como las acciones, los gestos de Jesús le llevaron a la confrontación con esos poderes opresores que ustedes también ya analizaron y reflexionaron de la sociedad de su tiempo. Entonces, en la clase de hoy ustedes van a reflexionar sobre un aspecto muy importante, uno de los gestos favoritos de Jesús. Podríamos decir que Jesús era verdaderamente un provocador, realizaba acciones, gestos que molestaban profundamente a las autoridades de su tiempo, ¿no? Uno de esos gestos es el de los llamados banquetes de Jesús. Jesús entendía que ese reino que había anunciado, esa presencia de Dios en la vida de los hombres, esa cercanía de su Padre al que él llamaba Abba, se manifestaba en forma de fiesta, en forma de banquete. Para poder entender por qué estos gestos de Jesús fueron tan subversivos en su tiempo, causaron tanto malestar, habría que entender que en la sociedad del tiempo de Jesús las personas estaban, digamos, divididas en compartimentos, en estamentos que era imposible superar. Utilicemos una palabra que no se utiliza para nada en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no se utiliza en la religión judía ni cristiana, pero que nos puede ayudar a entender esto. Los llamados estamentos o bien castas, digamos, ¿no? Estaba la casta de los puros, de los religiosos, de esos que, según su propia opinión, estaban muy bien con Dios, estaban en comunión con Dios, ¿verdad? Eran personas buenas, digámoslo así, ¿no? Estas pertenecían a una determinada casta. Pero también existía otra casta que era la de los pecadores, en donde cabían los pobres, los enfermos, todos aquellos que, según la mentalidad del tiempo de Jesús, no cumplían con la ley lo suficientemente bien y entonces eran excluidos por Dios y por el pueblo de Dios, por la sociedad en la que vivían, eran excluidos, eran considerados gente pues non grata, gente que no podía convivir con estos puros, ¿verdad? También pasaba lo mismo entre los ricos y los pobres. Lo que quiero darles a entender es que la gente no se mezclaban los esclavos con los hombres libres, no se mezclaban los ricos con los pobres, no se mezclaban los pecadores con los puros. Y Jesús realiza mediante estos gestos proféticos de los banquetes acciones subversivas, porque en estos banquetes, ya sea a los que él invitaba a su casa a personas no gratas cuando él era un rabino,
Digamos que él estaba considerado dentro del grupo de los puros, ¿verdad? De la gente que estaba bien con Dios, en comunión con Dios, que era obediente a la ley, etc. Así se le consideraba, como un rabino. Después esta imagen Jesús la va a echar por tierra completamente por su manera de ser y de vivir totalmente del lado de estos pobres y excluidos. Y entonces en estos banquetes a los que él invitaba a su casa en Cafarnaúm, o bien cuando él iba a la casa de estos pecadores, dentro de los cuales estaban, por ejemplo, publicanos y prostitutas también. Los publicanos eran los cobradores de impuestos, eran judíos que se alquilaban al imperio para cobrarle impuestos al pueblo judío, imagínense ustedes nada más. Pues eran personajes odiados, ¿no?, por el pueblo, y considerados también como pecadores por trabajar para los perros paganos, como se les conocía a los romanos y a todo aquel que no fuera judío. Bueno, Jesús no tenía problema en banquetear con estos pecadores, quien quiera que fuera, ¿no? La gente, uno de los gestos más importantes en la sociedad de Jesús, que se utilizaba para mostrar que se aceptaba al otro, que se le hacía formar parte de la propia vida, que se hacía comunión de vida con él, era precisamente a través de los banquetes, que no eran comidas cualquiera, sino eran reuniones en donde se comía, pero aunque la comida fuera la misma que la comida de todos los días, pero la disposición, por ejemplo, la disposición física, cómo se sentaban y se distribuían alrededor de mesas que eran chaparritas, ellos se sentaban en cojines, más bien se recostaban, estaban como recostados, ¿no?, unos con otros, pero la cuestión era que todos fueran iguales, todos fueran libres o todos fueran considerados como no pecadores, ¿verdad? Y entonces el gesto de comer juntos era un gesto de comunión, mostraba adhesión al otro, aceptación del otro. Entonces, pues claro, no se podían juntar pecadores con gente pura, ¿verdad que no? No era lógico en la mentalidad de los hombres de ese tiempo. Esto hubiera sido un escándalo, y esto fue exactamente lo que hizo Jesús. Jesús banqueteaba, se recostaba, dejaba que los pecadores le tocaran. Esto era algo verdaderamente escandaloso. Y comía con ellos. Uno de los pasajes bíblicos más emblemáticos de esto que hacía Jesús es el llamado pasaje mal llamado pasaje de la multiplicación de los panes. Porque no es propiamente una multiplicación de los panes. No, Jesús no era un mago, ¿verdad?, que hacía sacar de la chistera o hacía caer del cielo bolillos para darle de comer a los demás. No es lo que hacía Jesús. ¿En qué consistió ese gesto que es considerado un milagro auténticamente? En generar en las personas una conciencia de solidaridad, de inclusión. Jesús rompe las barreras que dividen a los hombres, les hace saber que todos son libres. Por eso en el pasaje los hace recostar a todos, a toda esta multitud que le va siguiendo, los hace recostar, porque los hombres libres se recostaban para banquetear. Y entonces Jesús hace recostar a todos estos que le van siguiendo, que es una multitud multifacética, ¿no? Había gente de todo tipo, pecadores, gente muy religiosa y cumplidora de normas, pobres, ricos, mujeres, hombres, etcétera, niños. Y él hace recostar a todos y hace que se mezclen los unos con los otros, que se relacionen los unos con los otros y compartan el pan. Entonces, el milagro consiste en esto, porque esto era verdaderamente impensable en el tiempo de Jesús. Muy bien, bueno, este video solo pretende ilustrar, digamos, o precisar de qué se trata este tema. Tienen ustedes una lectura que hacer muy interesante de José Antonio Pagola sobre este mismo aspecto. Se titula el artículo de Pagola, "Denles ustedes de comer". Entonces, con la información que yo les estoy dando, con el texto que van ustedes a leer, van a proceder a elaborar su actividad entregable.
que consiste en responder, en elaborar una dinámica que se llama mi inclusividad y mi solidaridad. Para Jesús de Nazaret, una de las esclavitudes más grandes que tiene el ser humano es su egoísmo, su incapacidad para aceptar al otro como es decir, egoísmo e intolerancia. Y entonces Jesús propone dos caminos para superar esta esclavitud. La solidaridad, el compartir lo que se es y lo que se tiene con los más necesitados y con los que son totalmente distintos, y entonces también ahí está incluida la inclusividad, ¿no? La tolerancia a la diferencia de los otros, que hoy por hoy en nuestra sociedad es uno de los temas y una de las tareas más urgentes por resolver. Aprender a construir una sociedad inclusiva, una sociedad tolerante y una sociedad solidaria. Muy bien, pues me dio muchísimo gusto saludarlos. Nos estamos viendo en la próxima clase. Cuídense muchísimo. Bye.